Buenos días, compañeros, aquí estamos en el Parque Central de Quetzaltenango con el propósito de hacer una entrevista con el tema de las reformas constitucionales y también las reformas de la ley de los partidos políticos para conocer la opinión de la población de Quetzaltenango con este tema. Y entonces en esta entrevista vamos a distinguir tres elementos: uno, la participación de los ciudadanos; otro, la responsabilidad y el conocimiento sobre este tema. Como dice en el artículo 135-136 de la Constitución Política, es deberes y derechos cívicos y deberes y derechos políticos, y es importante conocer. Y es por eso en esta entrevista vamos a conocer la opinión de la ciudadanía. Y sin más preámbulo, acompáñame. Sí. Y explíquenos. Bueno, es un sistema democrático y por lo general es bipartidista. Desgraciadamente sabemos de que ha habido escándalos y hay cosas que no son de acuerdo a las cosas que nos prometen. Por medio de votaciones está la izquierda y la derecha, hay unos cuantos partidos separatistas, unos cuantos partidos revolucionarios, ¿verdad? En lo personal, pues tengo un poquito más de favoritismo por la izquierda, que van por el pueblo, ahora no son derechistas, son izquierdistas. Gracias. Y la segunda pregunta: ¿qué sabe del sistema electoral de Guatemala? Bueno, hay un comité electoral encargado presidente, hay que velar porque las elecciones, baja la redundancia, puedan ser correctas. Hay un organismo judicial detrás de todo esto, ellos amparan por medio de documentos, de videos también. Eso es lo que sé. Gracias. Tercera pregunta: ¿conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? No lo conozco. Cuarta pregunta: ¿se considera un ciudadano participativo y cómo participa? Argumenta por qué. Bueno, un ciudadano participativo sería aquel que se interesa ir a manifestar, ir a exigir sus derechos. Realmente la única manera en la que participo en cuanto a lo que es elecciones en el país es por medio de las votaciones. Gracias. ¿Qué conoce del sistema político de Guatemala? Bueno, muchas cosas conocemos de la política, sencillamente no la llevamos a cabalidad. Gracias. ¿Qué sabe del sistema electoral de Guatemala? En las mismas condiciones le podría contestar, porque esta es para los demás es una clave, pero para los demás, los más humildes, los que necesitan más del gobierno, no saben nada de lo que es la vía electoral, que nosotros consideramos que debería ser una posición completamente para todos, no solo para uno. Gracias. Tercera pregunta: ¿conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? Sí, un poco nada más. No le conozco bastante, pero sí, la constitución de la reforma de lo que es Guatemala tendría que reformarse completamente, sencillamente porque no está en buenas condiciones. Gracias. Última pregunta: ¿se considera un ciudadano participativo? ¿Cómo participas? Y argumenta por qué. Bueno, sí, yo me considero un ciudadano guatemalteco, sencillamente porque yo pago todos mis honorarios que tengo que pagar, y al mismo tiempo pues, sabemos de que nuestra Guatemala necesita los ciudadanos guatemaltecos honrados y no corruptos. Gracias. ¿Qué conoce del sistema político de Guatemala? O sea, referente de la pregunta política, ¿quiere que lo generalice o individualice? Solo la pregunta del sistema político de Guatemala. ¿Cómo es? ¿Conoces? Sí, lo conozco, que es muy corrupto. Gracias. La segunda pregunta: ¿qué sabe del sistema electoral de Guatemala? Igual es corrupto. Tercera pregunta: ¿conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? Favoreciendo a determinada clase política. Gracias. Última pregunta: ¿se considera un ciudadano participativo? ¿Cómo participas? Argumenta por qué. 100% soy participativo, acudo a las elecciones
elecciones con el derecho a elegir mi voto. Muchas gracias. Primera pregunta. ¿Qué conoce del sistema político de Guatemala? El conocimiento que está Segunda pregunta. ¿Qué sabe del sistema electoral de Guatemala? un político. Tercera pregunta. ¿Conoce el contenido del proyecto de reformas a la Constitución? Última pregunta. ¿Se considera un ciudadano participativo? ¿Cómo participas? Argumenta por qué. Buenos días, compañeros, llegamos en la parte final de esta entrevista donde conocemos cada opinión de los entrevistados. Entonces llegamos a la conclusión de que la población no tiene conocimiento sobre este tema, falta de información, falta de formación, y es por eso, y la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a fortalecer la participación, el conocimiento de la población? Yo creo que no solo aquí en Quetzaltenango, es a nivel nacional, para no hablar de títulos, y es por eso la conclusión de que, y la gran pregunta, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Como verdaderos politólogos, es nuestro papel, nuestro deber en hacer para que la gente conozca sobre el tema. Pero nosotros tenemos que conocer primero para divulgar esta información y para fortalecer la participación de los ciudadanos. Muchas gracias.